Hola, mi nombre es Olger. En este video quiero compartir 5 lecciones que he aprendido en los últimos 6 años aproximadamente, que si tuviera que comenzar desde cero aplicaría de una vez. Creo que esto es algo que yo apreciaría mucho en el pasado porque, bueno, fue algo que fui aprendiendo constantemente y por eso quería grabar este video. Una pequeña introducción. Mi nombre es Olger, soy un profesional en el área de finanzas, de específicamente inversiones corporativas. Ahí aprendí sobre el tema de inversiones y también, bueno, tengo un programa de mentoría financiera en donde ayudo a profesionales a organizar sus finanzas para que puedan invertir para largo plazo y así cumplir sus metas financieras. Me gradué de la Universidad de Costa Rica, de la Escuela de Administración de Negocios, y bueno, eso me ayudó a crear también los pilares que me llevaron a estar donde estoy. Así que bueno, para comenzar, la primera lección que yo diría que es fundamental es definir mi objetivo de paz. Esto es algo demasiado importante porque ahora todo el mundo en redes habla de libertad financiera y realmente yo creo que la gente no vive con libertad financiera, la mayoría de la gente, pero algo que sí podemos alcanzar y rápido realmente, dependiendo de la disciplina que uno tenga, es la paz financiera. ¿Qué es lo que pasa? Que es un objetivo demasiado grande, ¿verdad? Entonces, lo más importante de todo es definir esto. Y yo recuerdo que cuando yo empecé a, bueno, pues básicamente trabajar en mis finanzas, en las finanzas de mi familia, ayudar a mis papás, etcétera. Sí quería, obviamente era mi deseo tener esa paz, ¿verdad? Tener nuevas creencias, no seguir el camino tradicional de la familia que pues simplemente hace cosas que tal vez financieramente no son correctas, pero la definición como tal era muy amplia y a lo largo de los años he aprendido que conforme uno va definiendo con mucho más detalle, mucha más intención, se hace mucho más fácil porque uno va entrenando el cerebro para conseguir lo que uno realmente quiere. Entonces, literalmente se trata de definir un número, ¿verdad? ¿Qué número representa paz financiera para usted? Y aquí no hay que ser, hay que tener mentalidad de abundancia, ¿verdad? No tenemos que ser restrictivos y decir 1 millón de colones, 2 millones, ¿verdad? Es lo que yo desearía, sino definir un monto que tal vez usted hoy piense que no sea algo que pueda conseguir fácil, pero eso solo es por las creencias que tiene actualmente. Cuando uno comienza a trabajar con esas creencias y comienza a implementar nuevas, el cerebro se va acostumbrando a conseguir resultados. Así que hay que ser bastante intencionales. El ejercicio es básicamente pues sentarse a definir ese objetivo y el estilo de vida ideal, ¿verdad? Algo súper importante es tal vez hacer un vision board, también creo que ayuda al proceso, pero no se trata solo de manifestar. Muchas personas se quedan en esa etapa donde solamente quieren manifestar abundancia, lo cual es bueno, pero no es lo único que uno debe hacer. ¿Por qué? Porque si uno define un objetivo financiero, entonces hay que trabajar hasta conseguirlo. Entonces, creo que eso es demasiado importante, definir y no solamente quedarse como con la idea de lo que uno quiere, es algo demasiado importante. Número dos, esto es algo que tal vez no todas las personas han considerado, pero si yo tuviera que empezar desde cero, si tuviera que regresarme hace 6 años, no solamente me quedaría con mi empleo, que obviamente, bueno, pues me daba un ingreso por salario, sino que yo comenzaría a crear un negocio. Esto es algo que he venido desarrollando en diferentes áreas de mi vida y quedarse solamente con una fuente de ingresos puede ser riesgoso, ¿verdad? Porque pues no todas las cosas dependen de uno. Entonces, algo súper importante que yo recomiendo personalmente es comenzar a crear un negocio o algo que usted pueda monetizar. ¿Por qué? Porque usted así va a tener más fuentes de ingreso, lo cual va a hacer que el camino sea mucho más fácil para llegar a ese número que definió en el punto número uno, ¿verdad? Que es su objetivo de paz. Ahora, empezar un negocio, realmente hay un montón de cosas y aquí la idea no es dar una clase de negocios, pero básicamente lo que uno tiene que hacer es resolver un problema a cambio de dinero. Y eso puede pasar de muchas formas, ¿verdad? Uno puede tener un negocio digital, uno puede tener un negocio físico y vender tal vez productos. Al final de cuentas va a depender de lo que cada uno quiera y si quiere inclinarse más a productos o si quiere inclinarse más a servicios. El asunto es comenzar a desarrollar algo, no quedarse solamente con una fuente de ingresos y esto es algo que le pasa a la gran mayoría de las personas en Costa Rica que dependen solamente de una única fuente de ingresos. ¿Y qué es lo que pasa? Que como estaba diciendo antes, es muy riesgoso porque en el momento en el que usted pierda esa fuente de ingresos, todo se complica. Porque usted obviamente va a perder el flujo que traía. Si estamos hablando de un empleo por alguna compañía, ¿verdad? Que le da algún salario, bonificaciones, etcétera. Si es variable,
pues es mucho más riesgoso todavía porque eso significa que no va a ser igual todos los meses. Así que súper importante eso. Creo que es algo que deberíamos darle una oportunidad hasta conseguir los resultados que uno quiere. No va a ser fácil el camino de crear un negocio, tener un emprendimiento. No significa que va a ser fácil y que de la noche a la mañana vamos a tener múltiples fuentes de ingreso, pero sí es importante comenzar a desarrollar esto. Así que yo de fijo lo haría apenas voy a comenzar con mi camino si tuviera que regresarme, porque esto creo que fue algo que yo al inicio no me lo tomé muy en serio. Al inicio, inclusive yo en la universidad comencé a dar tutorías, di clases, ¿verdad? Que al final representaban algún ingreso que no era muy significativo, pero si yo me hubiera enfocado tal vez en la creación de un negocio personal, ¿verdad? La marca personal y comenzar a desarrollar eso, creo que hubiera cortado algunos años tal vez y hoy por hoy creo que es algo que recomiendo porque pues yo me apalanco de ese conocimiento y de tener más de una fuente de ingresos. La tercera lección que a mí me hubiera gustado tal vez implementar antes es no pensar tanto y hacerlo. Esto es algo que nos pasa muchas veces y lo he visto en muchos casos y es que podemos tener la mejor estrategia, el mejor plan, pero si uno solamente se queda en esa fase de pensarlo y no actúa realmente, pues entonces no va a conseguir tan rápido los resultados que queremos. Y yo he trabajado con cientos de personas en donde tenemos un plan, toda la estrategia está clarísima, pero la persona por A o por B razón pues no toma acción y al no tomar acción obviamente pues el plan no va a funcionar. Creo que no hay que pensarlo tanto y esto si nos ponemos ya súper a detalle, no hay que pensar tanto el presupuesto, no hay que pensar tanto las inversiones, no hay que pensar tanto como en tener todo perfecto. Obviamente necesitamos un plan, necesitamos poner nuestras ideas ahí, pero una vez que lo tenemos hay que mandarse. Simplemente, aquí vamos a luchar contra nuestras creencias, todo lo que nosotros aprendimos, inclusive puede que en algunos casos vamos a tener que pues quitar esas creencias y reemplazarlas por nuevas, que al final de cuentas eso es lo que cuesta, ¿verdad? Es importante entender que eso va a pasar y cuando uno interioriza esto, pues tiene esa mentalidad de querer salir adelante y lo que buscamos en este caso es crear confianza. Confianza en nosotros mismos, confianza en las acciones que nosotros tomamos, porque si ustedes se ponen a ver, cuando la mayoría de las personas en Costa Rica tiene algo así por delante en grande, se echan para atrás. Y esto lo vemos en redes sociales, lo vemos en noticias, etcétera. Lo vemos en nuestro entorno, nuestros familiares y uno tal vez dice, uno no entiende por qué es que pasa eso, pero es por la falta de confianza que hay en la toma de decisiones. Y al final, la paz que uno busca es justamente eso, tener paz para poder tomar decisiones y no depender de factores externos. La cuarta lección que yo aprendí definitivamente y lo hubiera hecho mucho más rápido de lo que lo hice hace años es que yo tengo que dedicar tiempo para educarme financieramente. Esto es una habilidad, esto es un hábito realmente y leer un libro está bien, pero uno tiene que invertir en educación y realmente yo creo que esto es algo, creo que es mi preferida, ¿verdad? Obviamente, y lo hago pues cada vez que puedo y lo hubiera hecho mucho más rápido, como estaba diciendo, porque siento que acorta el tiempo y no solamente es invertir y llevar un curso y aprender del curso y ya, sino que es realmente crear ese entorno que uno necesita y uno tal vez puede que no esté en un entorno bueno financieramente hablando ahorita, pero uno puede crear ese entorno y no solamente significa que hay personas dentro de ese círculo, sino que uno escuchando podcasts, aprendiendo de videos, metiéndose a comunidades, creo que puede crear ese entorno. Ahora, mi preferido y el que recomiendo es invertir en programas, yendo a eventos, siendo parte de masterminds, porque no solamente creo que uno aprende de el tema que uno quiera desarrollar en cuanto a finanzas, sino que también es importante la parte del networking, conocer a personas, acercarse a personas que están pensando diferente y que están teniendo los resultados que ya uno quiere, ¿verdad? Tener. Entonces, súper importante que uno se identifique con las personas que uno va a trabajar en cuanto a la mentalidad. No significa que uno tiene que ser esa persona o vivir el mismo estilo de vida. Aquí tenemos que tener muchísimo cuidado, pero definitivamente dedicar tiempo todos los meses a aprender, ya sean videos, podcasts, metiéndose a llamadas, atendiendo webinars, lo que sea. Esto es una de las claves que me llevó a estar donde estoy, los resultados con los que he venido trabajando y es súper importante dedicar este tiempo para aprender de finanzas y estar entrenando la mente
todos los meses. Por último, la más valiosa, que yo creo que es también parte de la personalidad de la persona y uno puede desarrollar esto dentro de la personalidad, es no detenerse hasta lograrlo. Esto es algo demasiado importante porque cuando las personas comienzan con un plan, tal vez están emocionadas, pero al cabo de los meses no ponen la acción necesaria y pues terminan desviándose del plan, de la estrategia, de la guía, etcétera. Y cuando uno está comenzando con el tema de, por ejemplo, las deudas, el tema de ordenarse, el tema de las inversiones, se repite ese patrón en cualquiera de estas áreas. Por eso es demasiado importante no detenerse hasta lograrlo y darle hasta conseguir los resultados que uno quiere. Eso es algo demasiado importante porque yo me acuerdo que cuando yo estaba comenzando, tuve bastante claro cuál era el objetivo que yo quería alcanzar en esa etapa, ¿verdad? Cuando tenía 18 años, 19 años, 20 años y así sucesivamente, y así lo seguiré haciendo porque creo que eso es demasiado importante tener claridad. Ahora, cuando uno tiene claridad, uno tiene que enfocarse y darle hasta conseguirlo. Van a aparecer momentos en donde uno va a tener otras oportunidades y quiere desviarse, pero si uno tiene claro qué es lo que quiere, por ejemplo, cuando yo comencé lo que yo quería era ayudar a mis papás a tener una mejor situación financiera, ese era mi enfoque. Y todas las acciones que yo hacía, financieramente hablando claramente, iban alineadas a ese objetivo. Y aquí es donde uno tiene que hacer sacrificios y uno tiene que decir, estoy comprometido en hacerlo. ¿Y qué es lo que pasa? Que hay personas que, por ejemplo, quieren ahorrar, quieren viajar y a pesar de que tienen deudas, a pesar de que no tienen una estructura, a pesar de que no tienen cuentas bancarias, van y se desvían. Y lo hacen porque entonces tenían que hacer ese viaje que querían y van al viaje y se endeudan más y traen ya más problemas, por poner un ejemplo. O las personas que tienen claridad de que quieren salir de deudas, pero van y hacen todo lo contrario. Siguen comprando en lugares carísimos, en lugares que tal vez no se ajustan a su estilo de vida y eso crea una bola de nieve que más bien va hacia el otro lado. Entonces es súper importante eso y pues básicamente sí, esas fueron 5 lecciones que a mí me han ayudado demasiado. Creo que si uno las implementa, pues puede acortar ese tiempo para conseguir los resultados que uno quiere y pues espero que este video haya sido valioso. Nos vemos en el siguiente. Pura vida.